Buenos días, qué bueno verlos con fuerza. Bueno, voy a beber un poco de agua porque tengo la boca todavía un poco seca. No sé si será el día o qué, pero estoy sin hablar todavía y estoy con bastante sed. El que quiera por mientras a beber agua lo puede hacer, ¿eh? Porque después no hay tiempo. Vale. ¿Puedes poner nuevamente el versículo que leyó Paulina? De San Juan. Bien. ¿Lo tienes? Voy a explicar esta mañana lo que significa la paz. La paz de Dios, no la paz humana. Por eso el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. No es que yo digo, mira, sabes que estamos en guerra y yo quiero una paz contigo. Es decir, pongamos banderas blancas para decir, ¿sabes qué? Estemos en tregua, aunque no nos llevemos, pero estemos en tregua y tú y yo tratemos de llevar las cosas un poco mejor, ¿verdad? Y voy a usar un poco lo que montaron los chicos, la creación. Y vamos a ver lo que es el miedo y la paz para poder entender lo que vamos a predicar esta mañana. Aquí, a mi mano derecha, o a tu izquierda, está Dios. Aquí estoy yo como ser creado por Dios. Y aquí está, ¿qué cosa? La creación de Dios. En el principio estaba Dios y yo adoraba a Dios y cuidaba el huerto. Esa era mi función, hablar con Dios y cuidar el huerto. ¿Qué sucede después? Todo esto se revierte. ¿Qué le doy yo más importancia? A la creación, me doy importancia yo. Y si es que ¿me acuerdo de quién? De Dios. Entonces, Dios está al final. La paz significa poder entender el plan, el proyecto de Dios en mi vida. Que yo pueda primeramente buscar a Dios en mi vida y después dedicarme a lo que es la creación o todo lo que es cosa que Dios creó. Pero primeramente tiene que estar Dios con un plan, un proyecto de vida. Cuando está todo al revés, siento miedo porque no he entendido y estoy haciendo todas las cosas al revés y no he entendido el plan de Dios en mi vida. Y por eso tengo después un desastre en mi vida y estoy lleno de miedo con respecto a Dios, porque no he entendido yo, ni psicológicamente, ni mentalmente, ni nada, el plan de Dios en mi vida. Por eso Eva, en el huerto de Dios, ¿qué cosa tuvo al principio? Miedo. ¿Por qué? Porque al oír la voz de Dios sintió miedo porque perdió el objetivo del plan de Dios en la vida de ella y Adán también. Eso es lo que quiere explicar la Biblia con respecto al miedo y con respecto a la paz. Por eso no es la paz que yo tengo con mi hermano, sino la paz la obtengo cuando entiendo, ¿qué cosa? El plan de Dios en mi vida. Los voy a invitar a abrir el libro de Marcos y vamos a entender lo que es estar un día con Jesús, un día de 24 horas con Jesús. Libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Y va a empezar desde un día de 24 horas con Jesús. ¿Qué es un día de 24 horas con Jesús? Y aquí lo vamos a ver. Después de haber pasado muchas cosas interesantes en la vida de Jesús, de haber escuchado la muerte de Juan Bautista, de haber alimentado, o sea, haber hecho su primer milagro de 5.000 personas, hombres, dice, después de haber estado cansado y agotado, después de haber, bueno, dice acá que Jesús anda sobre el mar de noche en la gran tempestad, entonces piensa que es una especie de fantasma, ¿verdad?
Y Jesús no es un fantasma, Jesús es una persona real que caminó sobre las aguas, cambió la física del agua y la hizo un lugar sólido para poder caminar. Yo todavía no lo entiendo, no sé si en ese momento no he estado y no les he creído, pero sí. Vámonos al versículo del 6:53. Después de haber pasado todas estas cosas, Jesús, el día anterior, se fue a descansar. Pero vamos a ver que al día siguiente, en el versículo 53 de Marcos, de 6:53, empieza su labor muy de temprano. Terminada la travesía anterior, habla con respecto a la travesía de haber hecho todo lo que hizo, vinieron a tierra de Gesenaret y arribaron a la orilla. Es decir, Jesús venía en una barca. Al salir de la barca, enseguida la gente lo reconoció. Es decir, para tú reconocer a alguien tienes que conocerlo, lógicamente. Tienes que haberlo visto, tienes que haberlo escuchado, tienes que haber estado con él. Entonces dice que la gente, al verlo llegar a la orilla, dice que la gente lo reconoció. Sigo leyendo el 55. Mientras recorrían toda la tierra de alrededor de Gesenaret, comenzaron a traer de todas partes enfermos en camillas a donde oía estaban. Es decir, había mucha gente que estaba postrada, no dice obviamente qué enfermedades, pero estaban postradas por ABC motivo, ¿ya? Por las vivencias que le han tocado nacer y tienen que acostumbrarse a nuevas situaciones de vida y tienen que estar postrados. 56. Y donde quiera que entraba, ya fuera en aldeas, en ciudades o en campos, ponía en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todo lo que tocaba se quedaban sanos. Es decir, ni siquiera esperaban que Jesús llegara, sino que los ponían, ¿dónde? En las calles. A todos los que estaban enfermos, ni siquiera decían los que estaban ya en camilla, sino que a todos los que estaban enfermos. ¿Cuántos de ustedes han sufrido enfermedades? Yo he sufrido enfermedades. Y todos hemos sufrido enfermedades, ¿verdad? No para quedar postrado, pero sí hemos sufrido enfermedades. Y cuando estábamos mal y no encontramos solución, y a veces también la medicina no da solución con la salud de uno, porque hay un límite también que llega. ¿Y qué pasa con uno? Queda un poco, bueno, tendré que acostumbrarme con esto y tendré que vivir con esto. Pero Jesús estaba haciendo la solución física, real, de cada una de estas personas. No se nombran, obviamente, no les ponen los nombres, porque dice, es que yo me imagino que una aldea, una ciudad, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántos enfermos puede haber en una ciudad? ¿Cuántos enfermos hay en una ciudad? ¿Poquitos o muchos? Muchos. Y no sé, no digo tampoco enfermedades de estar postrado, puede ser muchos tipos de enfermedades, de aflicciones físicas. Para los judíos, estar enfermo, estar con dificultades, era que tú habías cometido un pecado. En tu momento hiciste un pecado. Pero nosotros entendemos en la actualidad que estamos en un mundo de pecado. Yo nazco, digamos, con aflicciones físicas y es lo que me toca en la vida y poder sortear la vida de una forma mejor, ¿ya? Para poder acostumbrarme, para poder llevar mi vida por delante. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Y aquí viene la parte no solamente física, sino la parte intelectual. Y el Señor tiene que acarrear un día de 24 horas tratando de hablar con los doctos de la palabra, en este caso con fariseos y dice con algunos escribas. ¿Por qué? Porque después de haber tenido un largo día de trabajo y de labor, los discípulos de Jesús, ¿qué le empezó a dar con el tiempo? Cuando tú estás con trabajo, 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 ¿qué te entra? ¿Te entra la fatiga? ¿Te entra el hambre? Normal. ¿Y qué hicieron ellos? Cogieron y empezaron a comer. Pero como los fariseos y los escribas y todos ellos tenían la costumbre de, ¿qué cosa? Lavarse las manos, lavarse las manos, lavarse las manos, lavarse las manos, y los pies y las manos. ¿Por qué? Porque son cosas entregadas por Dios o son cosas creadas por el hombre.
El lavarse las manos a cada segundo, a cada minuto, a cada... ¿ah? Tradición. De hecho, aquí mismo la Biblia dice, en el capítulo 7, porque vamos a seguir la lectura, versículo 7, capítulo 7 de Marcos, versículo 2. Y esto viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, o decir, con manos sucias, es decir, no se le habían lavado las manos, ¿vale? Esto es, no lavadas, les condenaban. Quizás en ese momento no había librillo para lavarse las manos porque en el lugar que estaban ellos, no creo que tuviesen grifo en todos lados. Y a lo mejor el grifo estaba, no sé, puede estar a 1 kilómetro, una llave de agua, por decir el lugar, ¿vale? Una distancia. Y la necesidad de ellos era comer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues, dice el versículo 3, los fariseos y todos los judíos, aferrándose de las tradiciones de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. ¿Cuántas veces tienen que lavarse las manos? Muchas veces, las veces que fueran necesarias. Y si no te lavas las manos, pues no comes. Y si tienes hambre, ¿qué haces? Si tienes hambre, ¿qué haces? Ya, y si está a 1 kilómetro de distancia un grifo y tienes hambre, lo voy a poner un poquito más extremo. No comes, así pasas hambre todo el día. Ante la necesidad del hambre, no vas a comer y tienes la comida al lado. ¿Ah? ¿Qué haces? Comes, es decir, va, yo, si no tengo agua cerca, ¿cómo? Porque mi cuerpo necesita. Por último, busca la forma de limpiar un poco la mano, ¿verdad? Pero comes. Y cuando regresan, dice el versículo 4, a la plaza, si no se lavan, no comen. Así mismo decían los fariseos y los escribas. Y otras muchas cosas que hay que aferrarse en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y los jarros, y los utensilios de metal, y todas las camas. Todo hay que lavarlo porque todo hay que purificarlo antes de comer. ¿Tú haces eso en tu casa? Bueno, obviamente tenemos grifo, tenemos... Pero si estás en una situación extrema, tienes que lavarte la ropa, tienes que lavarte las manos, los pies, la cabeza, todo porque tienes que comer. Ya, pero en una situación extrema están poniendo ¿qué cosa? Las tradiciones más que la necesidad. Eso mismo les vas a decir a los enfermos. Si estás enfermo, primero tienes que bañarte, lavarte, que acá. Claro, hay que hacerlo, obviamente, ¿verdad? Pero si estás en una situación extrema, lo ayudas rápidamente. Busca la manera de cortar la hemorragia. Yo estoy poniendo una situación extrema, ¿vale? Cortar la hemorragia. Estás en un monte, estás a kilómetros de una ciudad, pues busca la manera de salvar la vida, siempre, con lo que tengas en la mano, ¿vale? Pero aquí ellos estaban en el lugar que lo que estaban haciendo era sanando y curando enfermedades que para los médicos les era imposible y Jesús estaba a la mano. Aunque tocasen el borde de su manto, eran sanados. Y ellos decían, hay que lavarse muy bien. ¿Por qué? Porque eso contamina al hombre. Lo que entra por la boca. ¿Será así lo que contamina mi vida? De hecho, versículo 8 y 9 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, dice Jesús, a las tradiciones de los hombres, los lavamientos, los jarros, los vasos de beber, y así hay muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Es decir, levantas muchas tradiciones en vez de levantar los mandamientos de Dios, que son mucho más válidos, son mucho más importantes. Y voy a saltar, digamos, un poco la lectura y me voy a ir, si me quieren acompañar, al versículo 21 o 20 al 23. Pero decía Jesús, lo que contamina al hombre, eh, pero decía, lo que sale de la boca del hombre, eso contamina al hombre, lo que sale de mí. Porque dentro del corazón de los hombres sale, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, el robo, la avaricia, la maldad, el engaño, la lujuria,
la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Si yo me miro a mí mismo, tengo esas cualidades. Soy humano. Tengo estas cualidades. Homicida, hurto, avaricia. Pues sí, soy humano. Si tú miras a que está a tu lado y yo los veo a ustedes y yo, es decir, ¿qué puedo encontrar yo en mí mismo? No digo que tenga todas, pero tengo algunas. ¿Qué veo yo en mí? Pues lo que Jesús está viendo en cada ser humano es esto. ¿Quién de ustedes no es humano? ¿Quién de ustedes es extraterrestre? ¿Quién de ustedes es ángel? Aquí somos todos seres humanos. Y lo que está viendo Jesús es eso. Lo que sale dentro de mí es eso. Eso es lo que a mí me contamina. Mi solución viene desde, mi solución para ser limpio viene desde afuera. Viene desde Jesús. ¿Y qué pasa después con Jesús de haber conversado con los escribas y fariseos? Después de haber removido su conciencia, después de haberle enseñado como buen maestro la fe de la mujer Ciro Fenicia. Levantándose, dice acá, de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, impuro, luego que oyó que él vino, se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que le echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y ella entendía que los judíos estaban por sobre ella por ser, dice acá, por ser griega, sirofenicia. No había nacido dentro de la cultura judía, pero entendía que aún así los pedacitos pequeños que caían debajo de la mesa era para ella, ¿qué cosa? Una bendición. Estaba ante el Salvador del mundo, estaba ante el Rey del Creador, estaba ante el que podía solucionar su dolencia, la dolencia de su hija, de quitar dentro de su vida un demonio. Entonces dijo, por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. ¿Quién más podría ser? Estamos un día con Jesús, un día de 24 horas. Jesús empezó sanando enfermos en ciudades, hablando con los grandes doctores de la ley. Además, llega a una casa un poco escondido para que nadie lo vea y encontraba por una mujer que necesitaba que su hija fuera a ser sanada de un demonio. Y Jesús toca a la hija. Y al final, para terminar el día, Jesús sana a un sordo mudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, dice acá, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo. Le rogaron que le pusiera las manos sobre él. Entonces, apartándolo de la gente, le metió los dedos en el oído, escupió y tocó su lengua. Luego, levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, que quiere decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijese a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaba. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien, lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Cuando empecé, dije que era importante entender qué cosa.
el plan de Dios en mi vida. Cuando Jesús tocaba a cada persona, les ordenaba su vida. A los doctores de la ley habían pensado que las tradiciones eran por sobre las cosas de Dios, pues le volvió a ordenar su vida. Tú y yo necesitamos un toque, ya sea de conciencia, ya sea física y espiritual. Estamos en una condición totalmente caída, pero necesito a ese Salvador externo, a ese Dios que bajó de los cielos para venir a romper las ligaduras que tengo en mi vida. Dios quiere estar contigo. Dios desea que tú también estés en el cielo, pero debes entender que Dios tiene un plan para ti, personal. Tiene un plan personal para ti, porque tú no tienes todos esos males. Tienes uno o dos o tres, o te los tienes todos, no sé. Pero Dios tiene esa solución para ti. ¿Tú quieres estar en el cielo con el Señor? ¿Con Dios? ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres abrazarlo? ¿Quieres decirle, Señor, gracias porque me salvaste? Porque las cosas humanas no me salvan. Nada humano me salva, ni siquiera nada, nada de lo que tengo. Todo es para lo que hay en la tierra es para mal. Pero si encuentro el plan de Dios en mi vida, eso revierte la situación humana. Hace un cambio profundo. Ese es un día de 24 horas con Jesús. Un día intenso. Un día que se hace pesado. Pero Él está dispuesto y se conmueve por el corazón humano. Porque tú tengas sanidad. Y vuelvas a ordenarte. Y vuelvas a fijar tu vista en Jesús. Por eso la gente lo reconocía. Y corría por los montes. Yo me imagino, no sé, cuando van las cabritas o los corderos por el monte corriendo detrás de quién, del pastor, para poder guarecerse, para poder, ¿cómo se llama? Apiñarse, juntarse y poder tener un lugar seguro. La gente corría detrás de Jesús y veía en qué barca iba y dónde iba a llegar. Y ahí la gente se reunía. Yo deseo que el Señor toque tu vida. Dios tiene un plan personal para ti. Que el Señor perdone mi pecado, que el Señor perdone el tuyo, de forma personal. Y verás que Dios puede hacer grandes cosas. Quiero que veamos un pequeño video, muy pequeño, y vamos a... Muy cortito. No sé si lo puedes repetir nuevamente. Este hombre vuelve a ver a Jesús, se encuentra con Jesús y lo abraza y lo ves y se ríe y llora porque se siente conmovido de haber visto a su gran amigo, aquí que le tocó su vida y lo sanó. Yo creo que Señor, yo creo que muchos de nosotros vamos a correr cuando veamos a Jesús y lo vamos a abrazar. Yo también quiero que sea real en tu vida. No tengas miedo, sino ten paz. Ordena tu vida. Vuelve a buscar a Dios al principio. Tendrás la paz, no la paz del mundo, sino la paz de Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a cantar el himno número 67.